Buenas tardes, estudiantes de grados sextos. En este video vamos a observar la cultura o la civilización prehispánica muisca, también conocida como Chibcha. En esta imagen podemos observar algo muy importante para los muiscas. En primer lugar, ellos se caracterizaron porque tenían una artesanía que de cierta manera representaba muy bien a los personajes más importantes de su sociedad, pero además también se caracterizaba porque tenía unos detalles muy elaborados y se dice que es una artesanía que hace que ellos resalten en cuestiones del arte prehispánico. En esta ocasión entonces vemos en la figura del centro un cacique o un usaque. En la figura de la izquierda vemos un sacerdote o un jeque y en la figura de la derecha vemos a una persona común y corriente, una persona perteneciente al pueblo. En primer lugar entonces observaremos las generalidades de los muiscas. En este caso entonces tenemos la oportunidad de saber que ellos se ubicaban cerca de la cordillera de los Andes, o más bien sobre la cordillera de los Andes, en el territorio que actualmente es Colombia y Venezuela. Se dice que en Colombia se ubicaban en el altiplano cundiboyacense, es decir, entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Este pueblo o esta civilización se dedicaba en su mayor parte a la agricultura, aunque como ya vimos con la imagen anterior, también tenían muchos elementos del arte. Se caracteriza por ser una civilización que tenía una organización sociopolítica muy avanzada. Para ellos, cada persona dentro de su sociedad tenía una cierta función que debía cumplir a cabalidad. Ya habíamos dicho, se les conoce como chibchas o como muiscas. La palabra muisca viene de una castellanización de la palabra muexca. Para ellos, muexca era la palabra que usaban para referirse a su pueblo, para referirse a los que eran hijos del sol, del maíz, pues estos eran algunos de sus dioses. Y los españoles, como no comprendían o no podían hablar tal como hablaban los indígenas, entonces en lugar de llamarlos muexcas o muexcas, les decían muiscas. El territorio de los muiscas estaba dividido en dos reinos, el norte y el sur. En el norte, la capital era Tunja y su gobernante, es decir, el gobernante de Tunja, era el Zaque. Este era el nombre que se le daba. Mientras que en el sur, la capital era Bacatá, que actualmente se conoce como Bogotá, y su gobernante era el Zipa. Sin embargo, había otra ciudad que era muy importante para los muiscas que se llamaba Iraca, la actual Sogamoso en Boyacá. En esta ciudad o en este lugar se encontraban los mayores líderes espirituales o religiosos de la cultura muisca. En cuanto a la organización social de los muiscas, debemos saber que para ellos la poligamia era natural. Ellos entonces podían tener una persona, varios esposos, es decir, una mujer, varios esposos, o un hombre, varias esposas. Siempre quienes tenían el poder eran elegidos de la familia de la madre, es decir, como habían estas familias en las que un hombre, el gobernante, tenía varias esposas, se elegía a una esposa y el hijo de esta esposa en particular era el que iba a gobernar posteriormente. Y obviamente, igual que los incas, los aztecas y los mayas, los muiscas también tenían una organización social jerarquizada.
es decir, tenían clases sociales muy bien distribuidas, muy bien distinguidas entre ellas, y cada una de estas clases sociales cumplía una función específica. Son precisamente las que vamos a ver a continuación. La primer clase social, que eran los caciques y los usaques, es la que vemos en nuestra pirámide en esta punta amarilla. Sin embargo, vamos a estudiar en esta ocasión a los caciques, los usaques y los jeques o sacerdotes unidos. ¿Listo? Entonces, el cacique era el máximo jefe entre los muiscas. Había un cacique y 2 o más usaques. El cacique lo elegían los sacerdotes, es decir, los jeques, y el cacique era el que tenía que, de cierta manera, dirigir al pueblo hacia su progreso y a estar cada vez mejor. Los usaques eran muy similares al cacique, es decir, su función era muy similar, pero ellos tenían una menor importancia y eran los que administraban las diferentes ciudades. Por eso decimos, el Zipa y el Saque son 2 usaques diferentes, mientras que había un cacique que era el que ordenaba todo el territorio. Los usaques generalmente se ocupaban de asuntos militares y el cacique estaba más relacionado con cuestiones políticas y cuestiones religiosas. Si ustedes observan esta imagen, verán a este hombre que está siendo cargado como en una ceremonia y que su piel está cubierta de oro, pues resulta que ellos tenían un ritual muy llamativo, muy importante, en el cual cada vez que se elegía y se coronaba, por decirlo así, un cacique o un usaque, se arrojaba polvo de oro en una laguna ubicada en Sogamoso, que era, ubicada en Iraca, que es el actual Sogamoso, y el elegido tenía que sumergirse en esas aguas de la laguna y en el momento que salía su piel quedaba impregnada de este polvo de oro y por eso es que se veía de esta manera. Además entonces también están los jeques o los sacerdotes. Ellos entonces obviamente eran los encargados de todos los ritos religiosos, todo lo que tenía que ver con los muchos dioses en los que creían los muiscas, pero además también cumplían la función de ser los médicos, los curanderos o los sanadores entre los muiscas, precisamente porque ellos en su creencia pensaban que el estar unido a los dioses les daba la posibilidad de curar a las personas con ese poder de los dioses. Luego vienen entonces los huechas o también los podemos ver como los guerreros. Los huechas, la palabra huechas en la actualidad ha tenido unas ciertas deformaciones y ha terminado siendo utilizada para referirse a las personas que son un poco agresivas o violentas. Y es cuando nos dicen, sobre todo los abuelitos o personas ya de edad, nos llaman guaches en ocasiones en las que contestamos de forma grosera o gritamos o empujamos a alguien, cosas así. Esto viene de la palabra huecha, es decir, de la palabra que designaba a los guerreros de los muiscas. Estos guerreros estaban entonces encargados de defender el territorio muisca, pero además, y es muy importante, algunos de estos huechas también tenían como función ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, dando los mensajes de los caciques y los usaques para que todas las personas conocieran las leyes, las ordenanzas y los eventos importantes que se iban a llevar a cabo. De esa manera se dice que ellos eran los pregoneros del reino. Estaban entonces también los artesanos, los campesinos y los comerciantes. Ellos entonces eran lo que nosotros conocemos como el pueblo. Las personas comunes y corrientes, como ustedes y como yo, eran las que se dedicaban a hacer funcionar de manera económica el reino,
y los que se aseguraban de que hubiera una alimentación para todas las personas. Entonces eran las personas comunes que se dedicaban a sembrar, cultivar, a recoger oro y demás piedras preciosas de minas o de los ríos, de las orillas de los ríos. También eran los encargados de elaborar las artesanías y además, obviamente, de ir de lugar en lugar vendiendo y comprando estos productos o los productos elaborados con estos elementos. Y finalmente, como en todas las sociedades que hemos visto prehispánicas, estaban los esclavos. Obviamente, de la misma manera que en las demás, los esclavos por lo general eran prisioneros de guerra, es decir, personas de otros pueblos que eran tomadas prisioneros y esclavizados, y eran los esclavos los que se usaban en los rituales hacia los dioses. Alguien en algún momento del aprendizaje, del proceso de aprendizaje, me preguntó por qué a los esclavos siempre los mataban en sacrificios o en rituales a los dioses, porque los dioses pedían que mataran gente, o porque los sacerdotes creían que los dioses necesitaban que se matara a una persona. Pues bueno, les respondo, aprovecho este video para responderles esa pregunta. Resulta que la creencia entre los prehispánicos era que los dioses no poseían sangre, porque la sangre es una de las evidencias de que somos mortales. Nosotros tenemos sangre precisamente porque ella nos ayuda a vivir, y si no tenemos sangre, pues no podemos vivir. Ellos no la tienen, por lo tanto son inmortales. Lo que sucede con estos rituales es que se dice que ellos necesitan de una cierta manera esa sangre para poder sentirse más cercanos a los seres humanos, que sí somos mortales. Con esto concluimos. Pues recuerden, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier duda, me pueden escribir en WhatsApp, en las plataformas, en el correo, o pues me pueden llamar. Espero que estén muy bien y gracias por su atención.